Bueno, buenos días para todos. Vamos a dar inicio a la clase. Vamos a hacer una pequeña oración. Y dice, gracias Dios por bendecirme con todos, por bendecirme todos los días con mucho más de lo que merezco. Siempre debemos darle gracias a Dios por todas las cosas que nos regala, por las bendiciones, aunque sean pequeñas, pero siempre nos está bendiciendo. Nos vamos a centrar en el tema de hoy, que es adaptación de los seres vivos. Cuando hablamos de adaptación de los seres vivos, estamos hablando de plantas, animales y seres humanos. No necesariamente tenemos que estar especificando, porque los seres vivos son eso, las plantas, los animales y los seres humanos. El indicador es, establece relaciones entre las características de los seres vivos y el ambiente donde habitan. La pregunta va para el estudiante Isaac. Isaac, ¿qué es hábitat? Hoy vamos a hablar de lo que son adaptaciones, pero para llegar a lo que son adaptaciones vamos a recordar qué es hábitat. Isaac. Isaac, ¿me escuchas? Bueno, le damos la palabra entonces a Simón. Adelante, Simón. ¿Qué es hábitat? Simón. Estoy esperando, le he dado la oportunidad a dos estudiantes y ninguno de los dos abre el micrófono para responder. Ok, entonces le preguntamos a Santiago Coronado. Santiago Coronado, ¿qué es hábitat, Santiago? Luego Andrés, si Santiago no responde porque Andrés está levantando la mano. Adelante. Medio ambiente. Dice Santiago que es el medio ambiente. Vamos a ver qué nos dice Andrés. Adelante, Andrés. Andrés, vuelve a repetir porque no se te escuchó. Andrés. El entorno en el que el ser vivo vive. Dice Andrés que es el entorno en el que el ser vive. Vamos a ver que hay dos participantes. Tienen la mano levantada. Le damos la palabra a Ángel. Adelante, Ángel. Simón, a usted se le dio la palabra de primero y no abriste el micrófono. Adelante, Ángel. Es donde viven cada animal y ser humano, como los animales acuáticos, como los peces que viven en el agua. Muy bien. Entonces, hábitat es el lugar donde viven los seres vivos. Pero esos seres vivos tienen unas características para poder vivir en determinado hábitat. Que existen hábitats que son de terrestres, hábitats acuáticos y hábitats aéreos. Como acabo de decir Ángel, el hábitat acuático, obviamente que viven los animales que tienen esas características para sobrevivir en ese determinado lugar. Hoy nos vamos a centrar en adaptaciones. Adaptaciones tiene que ver con todas esas características que el ser humano o las especies desarrollan para poder adaptarse al medio y poder sobrevivir. Se dice, en biología nos
referimos por adaptación de los seres vivos o adaptación biológica al proceso en el cual estos últimos desarrollan la capacidad de sobrevivir en un entorno diferente, variando sus estrategias e incluso sus características físicas en pro de conservar su vida. O sea, cada especie desarrolla una capacidad para poder adaptarse al medio y sobrevivir. Ejemplo, vamos a mirar la imagen y ustedes mismos van a observar cada uno de los animales que se encuentran en esa imagen. Van a estar muy atentos. Fíjense que observamos muchas especies de animales diferentes, pero que ellos tienen una adaptación para sobrevivir en ese determinado lugar. La pregunta va, vamos a buscar aquí, Michael, ¿qué animal de esos que están ahí, Michael, puede sobrevivir en el agua? ¿Cuál de esos animales tú dices que puede sobrevivir en el agua, Michael? Adelante, Michael. El venado, ¿cuál será? Espérate. Ah, mira la tortuga. Acá está. La tortuga. Hablar. La tortuga. Dice Michael que la tortuga puede sobrevivir en el agua, porque hay tortugas Nada más que hay viven, ellas, varias características. varias características. Hay una que es de tierra, Muy bien, Michael. Vamos a otras que escuchar. son de agua. Y otras que no son del agua. Muy bien, vamos a escuchar qué nos dice Andrés. Adelante, Andrés. Andrés, activa el micrófono porque tienes la mano levantada, Andrés. La rana. Dice Andrés que la... Ajá. Continúa. La rana puede sobrevivir en el agua. Muy bien. ¿Qué nos dice Simón? ¿Qué nos dice Simón? Bueno, como acabo de decir Andrés, la rana puede sobrevivir en el agua. Simón, se te está dando la palabra porque tienes la mano levantada y no abres el micrófono. Entonces, si vas a participar, debes de abrir el micrófono porque se te está dando la palabra y no lo haces. Entonces, al igual que Michael, que también dio su respuesta muy asertiva, lo mismo fue Andrés. Estos animales pueden desarrollar unas características de adaptaciones a ese medio. ¿Qué animales de los que están aquí, Isaac, pueda sobrevivir en el polo o en un lugar frío? ¿Cuál de esos animales? Isaac. Yo repito la pregunta que no la escuché bien porque se la escucha como que el internet. Que cuál de esos animales de los que están ahí pueda sobrevivir en un lugar frío o en el polo polar, que es donde hace mucho frío. El lobo. Dice Isaac que el lobo. ¿Qué opina Michael? ¿Qué nos puede decir Michael? Y luego Santiago Coronado.
hace su intervención. El animal de esos puede sobrevivir en los polos en el hielo. Claro. Más de todos. ¿Qué dices tú, Michael? ¿Que cualquiera de esos animales puede sobrevivir o no? Solamente. No es que de los que están aquí. No. No, Michael. No tengo. No. Responde. Pero es que mira, si yo hago así, Ay, no hay ninguna. Recuerda que no. Michael, adelante. Adelante, Michael. No. no sé. Ok. ¿Qué nos dice Santiago Coronado? El oso polar. Sí, pero aquí tú lo encuentras en estos animales. ¿Lo estás observando en la imagen? No. Bueno, entonces ninguno de estos animales que están aquí se pueden adaptar a sobrevivir en donde viven los osos polares. Ellos no tienen esa adaptación, no tienen esas características, porque si usted coge cualquiera de estos animales y lo lleva a ese lugar, obviamente que esos animales se van a morir, porque no tienen esa capacidad. Pero ¿qué es lo que hace que el oso polar pueda tener esa adaptación para vivir en ese lugar que es muy frío? Vamos a escuchar a Santiago que quiere participar. Adelante, Santiago. La piel. Santiago dice que es la piel la que es la adaptación del animal. ¿Qué nos puede decir Alan? Alan, ¿qué es lo que le permite? ¿Cuál es la adaptación del oso polar para sobrevivir en ese determinado lugar? Alan. Utiliza sus patas delante para impulsarse por el agua. Dice Alan que sí, continúa. Al estilo del nado del perro. Nadan en agua fría. Dice Alan que es sus patas que lo impulsan hacia adelante y es lo que le permite a él sobrevivir en ese lugar. Pues el oso polar tiene una capa de pelo y esa capa de pelo es lo que le permite a él, esa es la adaptación de él para él sobrevivir, o sea, poder aguantar el frío. Eso es lo que le permite a él aguantar el frío de ese clima o de ese hábitat. Entonces, es muy importante que sepan cuál es la adaptación de cada animal según el hábitat donde se encuentra el animal. Yo le pregunto, antes de seguir, vamos a preguntarle a Karin. Karin, ¿cuál será la adaptación del pez para sobrevivir en un hábitat acuático? Diseño las camas y las aletas. Las camas y las aletas. Las aletas es la adaptación del pez porque es lo que le permite a él nadar. Muy bien, esa es la adaptación. Es lo que le permite a él nadar en el agua. Muy bien. Los animales, esos que viven en ese clima frío, se protegen de ese frío cubriéndose con sus gruesas capas de pelo, plumas o grasas que ayudan a mantener la temperatura, propiciando un excelente aislamiento. O sea, cuando el oso tiene esta capa de pelo, él no siente tanto frío porque su capa de pelo lo protege. Lo mismo son los animales que tienen plumas. Las plumas los ayudan para mantenerse de ese frío. Y esa es la adaptación de esos animales. Muy bien, es importante que cada uno de ustedes sepa cuál es la adaptación de determinado animal. Las adaptaciones no únicamente no se presentan en animales, no.
al principio pudieron observar que también se presentan en plantas y en los seres humanos, o sea, en nosotros, las personas. Pero que vamos a hablar exclusivamente es de los animales. Después hablaremos de las adaptaciones de las plantas. Se reproducen o se presentan, las adaptaciones se presentan en ambientes acuáticos, como muchos de ustedes expresaron. De hábitat acuático, en esas aguas que pueden ser continentales, donde hay temperaturas, donde hay sales, eso también son que ayudan a las adaptaciones de los seres. En ambientes terrestres, las adaptaciones de los ambientes terrestres se caracterizan por su variedad de clima. Ejemplo, en temperaturas húmedas, en temperaturas de viento, de luz y de lluvia. ¿Cuál será un ejemplo de un hábitat donde la temperatura es húmeda? ¿En qué parte del hábitat terrestre encontramos esa humedad? ¿En qué parte? Vamos a preguntarle aquí a Daniel. Daniel, ¿en qué parte del hábitat terrestre encontramos temperaturas húmedas? Adelante, Daniel. Daniel, ¿me escuchas? Señor, ¿me puede repetir la pregunta? ¿En qué parte, Daniel, en qué parte del hábitat terrestre se pueden encontrar las temperaturas húmedas? ¿O podemos encontrar humedad en qué parte del hábitat terrestre? En la selva. En la selva, muy bien. En los bosques, en la selva. ¿Por qué tú dices que en la selva, Daniel? ¿Por qué escogiste ese lugar? Porque cogió la selva. ¿Por qué tú dices que en la selva es donde se presentan temperaturas húmedas? Porque las tierras son húmedas. La mucha vegetación que encontramos en algunas ayudan a mantener la humedad para que esos animales se puedan sobrevivir o puedan adaptarse a ese determinado lugar. Las adaptaciones también se producen por la alimentación, también se dan las adaptaciones de alimentación. Ya la que estábamos hablando era de supervivencia. Ahora hablamos de alimentación. ¿De qué se alimenta el pez? Cari ya dijo la adaptación del pez según el medio. Karin dijo, son las aletas. Ahora vamos a comprender cuál es la adaptación de alimento de ese animal. ¿Cuál será la alimentación del pez? ¿De qué se alimenta él para poder sobrevivir en ese determinado lugar? Vamos a preguntarle a Joel. Joel y luego Andrés, que tiene la mano levantada, Andrés. Joel, ¿me escuchas? Sí, señor. Bueno, adelante. Joel, adelante porque el tiempo pasa. Lo que hay en el mar. Dice Joel que lo que hay en el mar. Escuchamos a Andrés. Adelante, Andrés. Andrés, adelante. Se alimentan de peces más pequeños que él. Se alimentan de peces más pequeños, dice Andrés. Escuchamos. ¿Qué nos puede decir Simón? Algas marinas y plancton.
Dice él que se alimentan de algas marinas y plancton. ¿Qué dice Sebastián? ¿Cuál es la alimentación, Sebastián, del pez? Sebastián, no te escucho. Plantas y algas. De algas, muy bien, sí, los peces se alimentan de algas. Entonces, todo lo que cada uno de ustedes empezó a construir para decir el concepto de la adaptación de ese animal es cierto. El pez necesita alimentarse para poder sobrevivir en ese lugar. Ahora cada uno se va a centrar en la imagen que va a aparecer y va a pensar. La pregunta es, ¿dónde viven los camellos? ¿Qué tipo de adaptaciones tienen en su cuerpo? ¿O qué adaptaciones tienen en su cuerpo? Vamos a conocer, pero todos tienen derecho a participar. Ya los que han participado, hay que darle la oportunidad a los que no lo han hecho. Entonces vamos a buscar aquí. Joan, ¿dónde viven los animales, Joan? Los camellos viven en el desierto, en clima caliente. Viven en los desiertos, en clima caliente. Muy bien. Aslin, ¿qué adaptación tienen en su cuerpo? Los camellos, ¿qué adaptación tienen en su cuerpo? O sea, para poder sobrevivir en este lugar. ¿Te escuchamos, Aslin? Tienen la piel gruesa. Dice Aslin que tiene la piel gruesa. ¿Qué más? ¿Qué más nos puedes decir? Largas. ¿Qué nos dice Yeshua? Yeshua, ¿qué nos puede decir? Muy bien, Aslin. Yeshua, ¿qué más puedes complementar? El camello. Sí, señor. ¿Cuál es la adaptación? ¿Cuáles son las adaptaciones que tienen en su cuerpo los camellos? Adaptada al calor. Sí, pero ¿qué tienen para ellos poderse adaptar a ese calor? ¿Qué es lo que ellos tienen en su cuerpo que les permite a ellos adaptarse a ese ambiente que es caliente? Agua. Adelante, Andrés, que tienes la mano levantada. Andrés. Adelante, Andrés. Tienen una nariz pequeña para protegerse de la arena removida. Tienen una nariz pequeña, dice Andrés, ese es un tipo de adaptación que tienen también, pero hay otras adaptaciones que ellos tienen en su cuerpo y hay una muy importante que también ellos desarrollan. Vamos a descubrir cuál será ese tipo de adaptación. Vamos a preguntarle a Nicole. Nicole, ¿qué nos puedes decir, Nicole? Señor, repítame, por favor. ¿Qué adaptaciones tienen los camellos en su cuerpo? Ahí está la pregunta en pantalla. ¿Qué adaptaciones tienen en su cuerpo los camellos? Patas largas, cejas, pestañas largas. Para ¿Qué? poder ver desierto. Dice ella que tienen sus patas largas para poder estar en el desierto. ¿Qué nos puede decir Isaac? Isaac. Señor, ellos llenan las corobas. Ella tiene unas corobas que las llenan de agua. Sí, Isaac, no cierres el micrófono, continúa. Continúa, Isaac, cerrate el micrófono. Señor, Espérate ahí, ellos Isaac, tienen... Isaac, un momento, Isaac, espérate ahí. Le voy a pedir el favor a Andrés de que no abra el micrófono porque está el compañero interviniendo
y él necesita respeto. Yo necesito escuchar a Isaac. Entonces, comienza de nuevo, Isaac. Señor, los camellos tienen unas jorobas Ajá. largas y las llenan cada semana de agua. Sí. ¿Y para qué las llenan? ¿Para qué las llenan? Señor, para sobrevivir el calor del desierto, Señor. Muy bien, ese es un tipo de adaptaciones que ellos tienen. Ellos pueden, como dice Isaac, llenar esas jorobas de agua para poder sobrevivir en ese determinado lugar. ¿Qué dice Ángel que estaba levantando la mano? Adelante, Ángel. Que ellos duran meses sin tomar agua porque en el desierto no hay tanta agua y cuando encuentran agua llenan sus jorobas de demasiada agua. Ese es un tipo de adaptaciones de ellos, sí, señor. Ellos no tienen ese recurso, no lo encuentran así fácilmente, pero son capaces de pasar días sin tomar agua y ya tienen esa adaptación para vivir en ese lugar. Muy bien. Bueno, seguimos. Ahora vamos con el oso. Vamos a preguntar aquí, Alan, o alguien que no haya participado. Valentina, porque no me escucha. Charo, ¿dónde viven los osos polares, Charo? ¿Dónde viven? Charo. Charo, ¿me escuchas? Charo. Sí. Entonces, Repítame.